Bienvenido a todos y a todas al cuarto tema de esta introducción a los temas fundamentales de la sociología ambiental del siglo XXI. Hoy vamos a tratar una característica fundamental de la sociedad posmoderna, que es la movilidad o la hipermovilidad. Y lo vamos a hacer desde una mirada sociológica. Vamos a hacer un repaso, un dibujo, un bosquejo de aquellos temas fundamentales que se tratan desde la sociología, cómo miramos este hecho tan característico de la sociedad posmoderna como es la movilidad. La movilidad afecta a todos los órdenes de la vida social. En esta fotografía vemos los refugiados del Katrina en el Dorm, el estadio de Nueva Orleans. ¿Quiénes son? Pues son personas mayores, afroamericanos, eh, blancos de clase trabajadora y con pocos recursos, es decir, aquellos que no disponían de un automóvil para huir de la ciudad cuando recibieron la señal de alarma. El modelo americano de emergencias es muy individual, muy individualista, basado en que cada uno tiene que resolver sus problemas y, y el que no tenía automóvil privado, pues tuvo que quedarse en Nueva Orleans. Ahí vemos cómo la movilidad entronca con temas tan variados como los desastres naturales, pero que está íntimamente ligado a la desigualdad. Y esa versatilidad de la movilidad y ese enfoque sociológico es lo que vamos a mostrar e insistir en la relevancia de los estudios sociales sobre la movilidad. Una movilidad que ha cambiado, porque la velocidad y la intensidad de los flujos de materias, personas, energía e información han transformado el mundo en que vivimos, desde el 600 hasta el patinete eléctrico, desde los teléfonos antiguos hasta el móvil, que se ha convertido en una herramienta nuestra, en un hombre biónico, porque está integrado directamente a nuestras acciones y cada vez más a nuestro cuerpo. Todo esto es movilidad y, por lo tanto, las matices, facetas sociológicos de análisis son múltiples. Entre los muchos hemos escogido algunos temas fundamentales. Entre la globalización, no se entiende la globalización sin la movilidad, no se entiende la forma urbana sin los modos de transporte que aparecen a finales del siglo XIX y que con el automóvil privado explotan en el siglo XX. Los nuevos modos de producción están íntimamente ligados a la movilidad, que a su vez se basa en la aplicación de las nuevas tecnologías, con nuevas formas de transporte, lo cual nos da directamente nuevas formulaciones sociales. Es decir, la movilidad como una herramienta, como una máquina de morfología social. Las formas sociales dependen de la movilidad y, a su vez, la movilidad está relacionada íntimamente con estas nuevas formas sociales. Y, por último, la cuestión ambiental, pero no desde un punto de vista ecológico, sino desde un punto de vista constructivista. Cómo la sociedad afecta al medio ambiente y en esa afectación el modelo de movilidad basado en los hidrocarburos pues está provocando una crisis ambiental. Al final, lo que queremos proponer es una reflexión desde la sociología para una movilidad del siglo XXI. Y ese, como he dicho antes, tiene múltiples enfoques, y cada enfoque parte de unas proposiciones axiomáticas distintas. Podemos mirarlo desde el enfoque del consumidor, desde el enfoque del cliente, del usuario, del ciudadano, en esa dicotomía si la movilidad es un derecho o es un negocio, ¿no? Y la búsqueda de un equilibrio entre el derecho a la movilidad, porque sin movilidad no hay en la actualidad capacidad de acceder a determinados servicios o a determinados trabajos, y al mismo tiempo esa exigencia de que ese modelo sea eficaz y que genere riqueza. En esa dicotomía nos vamos a mover. Y con dos temas fundamentales, por lo tanto. Uno es la cuestión ambiental, que ha derivado de este modelo basado en los hidrocarburos. Un modelo que ha encontrado ya sus límites en el cambio climático. Y, por otro lado, el acceso desigual a la movilidad, que condiciona, a su vez, sociedades cada vez más desequilibradas.
en estas dicotomías en los que nos vamos a mover. En una sociedad en donde el transporte está cambiando a una forma exponencial, de una forma exponencial. Hemos mantenido un modelo más o menos basado en los hidrocarburos, pues desde finales del 19, aparición del ferrocarril y durante el siglo XX con el automóvil. Ese modelo está quebrándose. Está quebrándose fundamentalmente por las limitaciones ambientales y también por las contradicciones que lleva en sí misma este modelo. Cuando en las grandes megalópolis se viaja más rápido a pie que en automóvil. Y cuando el gasto tiempo en el automóvil pues puede suponer hasta 4 horas diarias para las personas. Esto está provocando un cambio exponencial en el modelo de transporte, lo cual nos lleva directamente a un efecto en el mundo empresarial, en el mundo industrial. Hay que tener en cuenta que la industria del automóvil fue una industria central para el siglo XX. Esta industria está sometida ahora mismo a fuertísimas tensiones, tanto desde el punto ambiental como también desde el punto de vista del consumidor. El objetivo a los 18 años era tener un coche, o sea, tener carnet de conducir y tener un coche. Esta edad se está retrasando y en algunas ciudades se está incluso rechazando el uso del transporte privado, el uso del automóvil privado. Todo eso está generando un cambio brutal en las empresas, porque no solamente tienen que producir coches que sean más amigables con el medio ambiente, sino que tienen que adaptarse a un nuevo consumidor, el cual siente un cierto rechazo hacia el coche. Y eso nos lleva a los cambios sociales que están generando nuevas fórmulas de transporte, un transporte más colectivo, un transporte más sostenible, un transporte mucho más de cercanía, y eso está asociado pues, a cambios de valores, a cambios de ver el automóvil ya como un amigo y como un signo de libertad, sino como un instrumento de coerción y de reducción de nuestra autonomía. Todo eso se enmarca además en un momento histórico en donde la hipermovilidad es la característica fundamental de nuestra sociedad. La tardanza de 10 segundos en conseguir que te baje un dato de tu ordenador supone una auténtica tragedia. Si algo caracteriza el mundo actual es la hiperconexión, y esta hiperconexión está ligada a la hipermovilidad. Una hiperconexión que no solamente es de materias, ¿no? Sino que es fundamentalmente de ideas, de conocimientos, que fluyen a través de una red cada vez más compleja y cada vez más sensible. Porque vivimos en un mundo globalizado. Un mundo globalizado que no se entiende sin cambios en la movilidad. 1492 y la colonización por parte de Europa del continente americano, y también los avances, propuestas coloniales en África y en Asia, están ligadas a los avances en el transporte marítimo y toda la tecnología que iba asociada para hacer más seguros estos transportes. Sin esos transportes marítimos no hubiera habido este momento en la historia de la humanidad, que además da paso a la acumulación de capital original y la aparición posteriormente de una burguesía. Todo eso se debe a un cambio en la movilidad, en el transporte. Un transporte que mueve energía, materias, capitales, información y personas. Esas formas, la forma actual del modelo de transporte del siglo XX es el que explica las megalópolis, es el que explica el actual modelo urbanístico asociado a las grandes, al modelo norteamericano de downtowns con una vida de 8 a 5 y separado de ese foco de producción, fundamentalmente de servicios, a unos focos de reproducción, es decir, a los hogares que están dispersos en una amplia mancha periurbana. Este modelo de megalópolis está en absoluta crisis, ¿no? Son inmanejables y el tránsito es inmanejable, y al mismo tiempo el tránsito explica estas megalópolis, lo cual lo lleva a huir,
a huir hacia el campo, pero esa huida hacia el campo no es una desconexión, sino son fórmulas distintas de conexión, fórmulas distintas de movilidad. Tenemos unas fuertes contradicciones en el mundo urbano que son aspectos que los sociólogos pueden interpretar muy bien. Por un lado tenemos una movilidad que aparece ahora del siglo XXI, pero en ciudades del siglo XX. La aparición de la bicicleta, del patinete eléctrico y de otras fórmulas parecidas, pues está provocando contradicciones porque la ciudad ha sido adaptada para el automóvil, ha eliminado al peatón y se ha volcado en facilitar el acceso al automóvil. Cuando aparecen otras fórmulas de transporte, más colectivo o más simples, eso provoca una fuerte contradicción. Al mismo tiempo tenemos movilidades del siglo XX basadas en automóvil con ciudades que son del siglo XXI, es decir, las megalópolis brutales que aparecen en Asia y que están apareciendo en Latinoamérica no están adaptadas tampoco para esta cantidad enorme de automóviles. Por tanto, es una contradicción enorme de difícil resolución, pero que habrá que buscarle ventanas de actuación, ventanas de intervención, porque la situación ahora mismo es verdaderamente insostenible. Nadie se explica que un trabajador tarde 2 horas en llegar a su trabajo y 2 horas en volver, más 8 horas de trabajo, normalmente son 10, en estos trabajos más precarios, nos metemos en que 14 horas las pasa una persona entre trabajando y desplazándose, incluyendo el trabajo, el desplazamiento parte del trabajo. 14 horas, pues le quedan 10, en las cuales pues tiene que dormir, tiene que comer, tiene que cuidar de sus hijos, tiene que tener alguna actividad de ocio, francamente imposible. Porque han aparecido nuevos modos de producción que están ligados a la nueva forma de movilidad. La terciarización de la economía pues está generando o puede generar economía de la información, que sea innecesario el desplazamiento de personas y el desplazamiento de cosas para que haya esta movilidad. Estoy refiriendo al teletrabajo. Supone eso una desmaterialización de la economía y, por lo tanto, una reducción de la presión de la sociedad sobre el medio ambiente o de la economía sobre el medio ambiente, de modo alguno. A pesar que es cierto que la curva del flujo de información es mucho más vertical que el aumento del consumo de materias, este no deja de suceder. Consumimos más ahora que hace 10 años. Por tanto, la presión sigue aumentando, aunque cada vez fluya más, haya una economía de información más gigante. En esas nuevas fórmulas económicas, y lo hemos visto en el COVID, esas nuevas formas de producción, y lo hemos visto en el COVID, sigue habiendo una base de trabajadores en precario que sí que tienen que trasladarse para hacer sus trabajos. Y trabajos que además son mal pagados. Y trabajos que necesitan ese desplazamiento. Todo aquello que impida, que reduzca ese desplazamiento, pues va a aumentar las desigualdades y los desequilibrios. Y lo estamos viendo ahora perfectamente con la crisis de salud que estamos sucediendo. Todos estos cambios no podrían acontecer sin un intenso proceso de transformación e innovación tecnológica. La velocidad del cambio tecnológico supera la capacidad del ser humano, la capacidad de control social sobre estos cambios tecnológicos. Primero, la búsqueda de velocidad, que se está materializando en un aumento en la velocidad de interconexión a través de Internet. Ahí tenemos un área de investigación muy importante. Después tenemos la capacidad de adaptación a los cambios por parte de estructuras industriales, que son del siglo XX, pero también por parte de un conjunto social en los cuales la brecha de edad va asociada a una brecha tecnológica también ligada en otras veces, en ocasiones, a la desigualdad.
Todos esos procesos de innovación hacen que la situación del trabajador sea mucho más inestable y se le exija un continuo proceso de adaptación. Después tenemos otro problema, que es el de la contextualización de las nuevas tecnologías. Cuando productos que han funcionado o estructuras tecnológicas que han funcionado, pues, yo qué sé, en Boston o en Pekín, se trasladan a Teruel o a Alicante. Entonces se producen ahí fricciones enormes, ¿no? Y todo ello, desde luego, basado en estimulando una desigualdad en el acceso a la información, acceso a la movilidad. Y que una movilidad desigual va a generar una sociedad desigual. Estas brechas que se están generando eh, solo van a potenciar un mundo mucho más desigual. De ahí que, y un mundo más desigual es un mundo más económico, socialmente inestable y por lo tanto económicamente inestable. Tendrá que pensar el capitalismo si estos procesos de movilidad orientados exclusivamente al negocio, es decir, yo solamente mantengo líneas de transporte donde me generan beneficio. Por ejemplo, entre grandes núcleos urbanos. El ejemplo es el AVE. Yo tengo un AVE que va de Madrid a Alicante y tiene 2 o 3 paradas. Bien, entre medias vamos a generar vacíos de conexión que van a fomentar pues, la despoblación rural, por ejemplo. Y la despoblación rural tiene unas consecuencias, aparte de una densificación de las ciudades. Habrá que apostar también por modelos territoriales de movilidad que tengan en cuenta que no siempre el impacto económico a corto plazo puede justificar determinadas inversiones o puede justificar no determinadas inversiones. Y con esto creemos que hemos dado una visión suficiente para abrir nuevas perspectivas a la interpretación sociológica de la movilidad. Gracias.